Muy bien, ya estamos. Ya estamos grabando. Vamos a ver, la clase de hoy. Vamos a continuar con el capítulo de Segunda Ley. En vacaciones hice la calificación de los dos análisis de lectura que llevan hasta el momento. Esta semana entregan el tercero y califiqué también otras dos tareas que fue, bueno, una era muy sencilla, es simplemente compartir un Twitter, que fue la tarea 4.1, y también califiqué la tarea 4.2. Esa tarea 4.2, bueno, también fue un ejercicio teórico de revisar algunos procesos para ver si eran reversibles o irreversibles. No hay tareas pendientes, no se llevaron ninguna tarea y hoy continuamos con el capítulo 4. ¿Alguna pregunta de las revisiones que se hicieron en estos días? No, profe. Vamos a revisar la tarea 4.2, profe. Sí, yo creo que sí es lo que estoy buscando. Permíteme un momento porque no los escucho bien. Eh, Ahora sí. La tarea 4.2. Dejen ver. Mira, lo que pasa es que me tuve que venir a CUSEI a dar la clase porque en mi casa llevo varios días sin servicio de internet. Entonces eso me descontroló un poco en qué información tengo aquí disponible y qué no. Este, Dejen ver si ya subí esa información a Classroom, tarea 4.2. No, no la subí. No, esa revisión la hago para el miércoles. Se me olvidó traerme ese documento. Como la decisión de venirme acá a Cusey a dar clase fue de último momento, pues eso me descontroló un poco en lo que tengo preparado, no. Entonces esa revisión de la tarea 4.2 la hacemos el miércoles, ¿de acuerdo? También, si se dan cuenta ahorita, todo el material todo lo que voy a platicar hoy no está en Classroom todavía. La falta de internet me impidió subir toda esa información a Classroom, pero aprovechando que todo el día voy a estar aquí en Cusey, pues me pondré a subir todo lo que veamos el día de hoy. Van a ser los ejemplos 5, 6, 7, bueno, hasta donde alcancemos. Si no, la próxima clase seguiremos hasta el ejemplo, creo que este capítulo se va hasta el ejemplo 12 o 13. ¿Sí? Entonces, todos estos ejemplos todavía no los subo a Classroom. Yo espero que hoy, más tarde, en el transcurso de la mañana, ya los puedan revisar. Pero bueno, ahorita los vamos a platicar en la clase de hoy. Bueno, entonces les platico la solución 4 de la tarea 4.2 para el miércoles. Voy a compartir la pantalla para comenzar a platicar de los ejemplos que tenemos preparados para el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar.
¿Ven bien el ejemplo? Sí. Ok, gracias. Vamos a comenzar con esta boquilla reversible. De esta boquilla reversible creo que ya habíamos hecho un balance de energía, pero pues ahora vamos a resolver el problema desde otro punto de vista aplicando los balances de entropía. Es una boquilla por la cual pasa un gas que entra a 450 grados centígrados y 5 bar de presión. Este es un flujo en estado estacionario y la boquilla es adiabática y reversible. Entonces en eso no vamos a tener problema. No es una boquilla real, podríamos decir que es una boquilla teórica. Eh, Conocemos la presión de salida del gas, que es de un bar, pero no la temperatura. Entonces nos piden que encontremos la velocidad y la temperatura de salida, pero lo vamos a resolver de dos formas. Primero vamos a suponer que el gas es vapor de agua y que tenemos, por lo tanto, tenemos tablas de vapor de agua y vamos a resolver utilizando esas tablas, que es los datos reales del agua. Y luego vamos a regresar a este problema y lo vamos a volver a resolver, pero suponiendo que se trata de un gas ideal con una capacidad calorífica Cb constante de 3R y es un gas con un peso molecular de 75 gramos sobre mol. Entonces vamos a ver las diferencias de tener tablas y suponer que se comporta como un gas ideal. Vamos primero a la solución de si se trata de vapor de agua. Lo que vemos aquí abajo son el balance de energía que tenemos que hacer, estado estacionario, una entrada, un flujo de entrada, un flujo de salida, no hay trabajo, no hay calor añadido, lo que sí es que las velocidades son diferentes, las velocidades de entrada y de salida son diferentes. Entonces, cuando simplificamos este balance de energía, ya lo habíamos hecho, cuando simplificamos nos quedamos con que las velocidades de salida al cuadrado entre 2 es igual a la diferencia de entalpías. ¿Por qué hablamos de la velocidad de salida? Porque consideramos que la velocidad de entrada es prácticamente despreciable, ¿sí? Entonces, este problema no le vamos a dedicar mucho tiempo. A este balance de energía, la entalpía específica se encuentra en tablas y es de 3777. Es un ejemplo que ya revisamos en el capítulo anterior. Sin embargo, aquí es diferente por un detalle. Cuando ya habíamos visto este problema, nos habían dado la temperatura y la presión de salida. Sin embargo, ahora nada más nos dan la presión de salida. Esto ya es un problema un poco más real, ¿sí? Generalmente no tiene los dos datos, tienes la presión de salida, pero la temperatura generalmente va a ser la incógnita, ¿sí? Aquí en este párrafo hay una pequeña explicación. La boquilla diabática no tiene ningún mecanismo para controlar la temperatura, por lo que generalmente se desconoce tanto la temperatura como la velocidad de salida. Es un problema más realista. Entonces, tenemos que investigar cuál es esa temperatura conociendo la presión. Entonces, con el balance de energía tenemos dos incógnitas, la entalpía a la salida y la velocidad a la salida. Por lo tanto, necesitamos una segunda ecuación y esa segunda ecuación pues va a venir de la segunda ley y va a ser el balance de entropía. Ahora sí, esto sí es algo que hacemos por primera vez, un balance de entropía. Déjenme acomodar para que se vea lo más grande posible. No hay término de acumulación. No hay término de acumulación porque estamos en estado estacionario. No hay término adiabático.
sumatoria de Q sobre T también es 0. En este problema no hay valor para Q. El proceso es reversible, por lo tanto no hay generación de entropía. Y solamente hay una corriente de entrada y una corriente de salida. Entonces nos quedamos con que 0 es igual al flujo másico de entrada por la entropía de la corriente de entrada menos el flujo másico de salida por la entropía de la corriente de salida, pero los flujos másicos son iguales, por lo tanto nos encontramos algo que ya habíamos platicado de las boquillas, que son, que ya habíamos platicado de las boquillas reversibles, en donde la entropía de entrada y de salida es la misma. Entonces, aquí está nuestro par de ecuaciones. La velocidad de salida al cuadrado es igual a entre 2 es igual a la diferencia de entalpías, y la diferencia de entropías es igual a 0, o en otras palabras, son iguales. Ya tengo ahora sí 2 ecuaciones. Podemos ir a tablas. Podemos ir a tablas y sin problemas encontrar este 7.9465, que es la entropía tanto de salida como entrada. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo una presión de 100 kilopascales y voy a ver cuál es bueno, en qué condiciones encuentro el, el 100, ¿sí? Bueno, encontramos que para el líquido saturado es de 1.3 y para el vapor saturado es de 7.35, pero se sale del 7.94. Por lo tanto, tenemos que buscarlo en tablas de vapor sobrecalentado. Es decir, lo que estamos encontrando es que la salida va a ser un vapor sobrecalentado porque no se encuentra a 100 entre este par de valores. Si voy a las tablas de vapor sobrecalentado, ese 7.9 lo encuentro entre el 200 y el 250, que es 7.8, que es un poco menor, y 8.03, que es un poco mayor. Este recuadro de la tabla A6 es el que corresponde al 100, a lo que tenemos acá como 100 kilopascales. Bueno, aquí ya está reescrito como 0.1 megapascales. Y si se fijan, bueno, aquí también estoy marcando las entalpías. Entonces tenemos que hacer un cálculo para ver a qué temperatura se encuentra, que tiene que ser entre 200 y 250. Una interpolación para el 7.94. Haciendo esa interpolación vamos a encontrar la temperatura, aquí está, de 227.6, ¿sí? ¿De dónde salió el 7.94? De los datos iniciales, 455 bar, ¿sí? Pero para la salida, se sigue manteniendo el 7.94, pero es a diferente presión, es a 100 kilopascales. Entonces ya vimos que a 100 kilopascales el 7.94 no puede ser un vapor húmedo, y por eso después tuvimos que recurrir a la tabla de vapores sobrecalentados. Bueno, aquí está escrito como un bar. Entonces interpolamos a un bar y 7.94 y encontramos ese 2.27. Este recuadro pues es la operación que aquí está señalada de interpolar entre el 7.83 y el 8.03. Si ya sabemos la temperatura de salida, pues entonces buscamos la entropía de salida. Me regreso a la tabla con 227.6, interpolo entre el 2875 y el 2974 y voy a encontrar el valor de, estamos viendo cuál fue, 2930. Y entonces ya tengo ahora sí la entalpía de salida. Ahora sí ya puedo despejar la velocidad de salida. La entalpía de entrada, ese nunca fue problema porque tenía los datos de presión y temperatura a la entrada. La entalpía de salida es la que acabamos de encontrar del 2930. Y despejamos la velocidad. No más, de nuevo, hay que cuidar las unidades porque tengo kilojoules y yo quiero despejar metros sobre segundos. Entonces tengo que pasar a joules.
y después a sistema internacional y encuentro la velocidad de 946 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta primera solución? Yo, maestro, Sí, dime. la energía interna, ¿por qué no la toma en cuenta? La energía interna en el balance de energía. A Sí, ver, deja ir por acá. Lo que no estoy tomando en cuenta son los cambios de energía interna con respecto al tiempo, ¿sí? Es un problema en estado estacionario. En realidad sí estamos tomando la energía interna, pero acuérdate que está encerrada aquí, que está encerrada en las entalpías, ¿sí? Entonces, ahorita que estamos haciendo cálculos de entalpías, ahí están este, los cambios de energía interna porque el flujo de entrada es diferente al flujo de salida. Sí lo estamos haciendo, pero dentro de H. ¿De acuerdo? Lo único que no es esto. Esto no, ¿sí? Porque es estado estacionario. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una. Sí, dime. Eh, para la interpolación, eligió entre 200 y 250 porque a partir de 200 empieza el vapor sobrecalentado. No, elegí entre 200 y 250 porque el 7.94 se encuentra entre 200 y 250, es decir, el 7.9 está entre este 7.8 y este 8.0, entonces está aquí en medio. Entonces, pues tiene que estar entre 200 y 250. En realidad, a, a 100 kilopascales, el vapor sobrecalentado comienza a 99 grados. ¿Sí? A partir de los 99 grados ya es vapor sobrecalentado, pero nuestro vapor sobrecalentado está todavía más arriba, entre 200 y 250, los 227 que encontramos. ¿Sí? Y el 7.94, ¿dónde había salido, perdón? El 7.94 de aquí, cuando, no está señalado en las tablas, pero al inicio, a la entrada yo no tengo problemas, tengo presión y tengo temperatura. Entonces con ese par de datos me voy a tablas y encuentro el 7.94. ¿Sí? Ah, ok, profe. Ya vi. Aquí Gracias. con tablas lo que estoy especificando es la salida. ¿Sí? Entonces la salida yo sé que es a 100. Aquí está bueno, a un bar. Entonces, a un bar, pero no sé a qué temperatura. Aquí me doy cuenta que no es a la temperatura de saturación, que tiene que ser una temperatura mayor. Y aquí es donde me doy cuenta que está entre 200 y 250. ¿Sí? Y para la temperatura final, profe, ¿cuál fue la fórmula que utilizó? Es una interpolación. Es interpolar entre 200 y 250 y entre 7.83 y 8.03. Y pues es esto. ¿Sí? Es la fórmula de... Después revísala Ah, ok. con Ya. la clase cuando vimos Gracias. interpolación y es la fórmula de interpolación, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Y Bueno, profesora, no, perdón. bueno, esto fue suponiendo que fuera vapor de agua y sabiendo que tenemos tablas de vapor de agua. Pero si fuera un gas ideal cualquiera, bueno, no cualquiera, me dan algunos datos, pero si fuera un gas ideal, ¿qué va a cambiar? El balance de energía y el balance de entropía no va a cambiar, ese es el mismo. ¿Sí? El sistema es el mismo, un fluido que atraviesa una boquilla, entonces los balances de primera ley y segunda ley son las mismas ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia es que no tengo datos que relacionen entropía con la temperatura, es decir, no tengo tablas, ¿sí? Y solamente tengo una ecuación que relaciona entropía con temperatura, pero no unas tablas. ¿Sí? Si se fijan aquí en las tablas, estas tablas yo tengo columna de temperatura y columna de entropía. Entonces, ahí está mi relación de temperatura con entropía y pues sale muy fácil. Pero cuando voy a trabajar con gases ideales, no tengo
esos datos que relacionen entropía con temperatura. Tengo una ecuación que me dice que ds es igual a dq reversible sobre T. Pero acuérdense que esto habla de un dq reversible, ¿sí? La ecuación aplica directamente en el caso de un sistema homogéneo y cerrado, como dijimos en la última clase, y una boquilla no es un sistema cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es aprovechar que la entropía es una función de estado y lo que hemos hecho muchas veces, inventarnos una trayectoria hipotética que suponga un sistema cerrado y que me permita trabajar con estado inicial y estado final. ¿Qué me puedo imaginar? Aquí incluso así lo escribí, me puedo imaginar muchas situaciones para aprovechar que la entropía es una función de estado. Por ejemplo, me puedo imaginar que coloco el gas en un sistema pistón y cilindro. Y el sistema pistón y cilindro sí es un sistema cerrado. Podemos imaginar que el gas en ese sistema cerrado experimenta el mismo cambio de temperatura y presión que el gas que pasa por la tobera. Y me puedo imaginar que los cambios que suceden en ese sistema son reversibles, ¿sí? Todo esto es esto que lo escribí como podemos imaginar es plantear una trayectoria hipotética, en donde no importa la trayectoria, sino importan los estados iniciales y finales, y que los estados iniciales y finales sean los mismos que los de mi problema real, ¿sí? ¿A qué se reduce matemáticamente? Mira. Por primera ley sabemos, y dejen cambiar de color para las anotaciones, que los cambios, diferencial de energía interna es igual a los cambios diferencial de trabajo más los cambios que hubiera que haber por flujo de calor, diferencial de calor, ¿sí? Pero la energía interna yo la puedo reescribir como CB de T. Bueno, por moles si quiero energías internas totales. El trabajo yo lo puedo en ese sistema cerrado, yo lo puedo calcular con la ecuación PdV. Y el calor, pues, ese lo dejo como dQ. Pero ese sistema imaginario, esa trayectoria reversible que me estoy imaginando, es precisamente reversible. Entonces, este dQ lo puedo plantear como un flujo de calor reversible, ¿sí? Y dQ reversible sobre T es ds, entonces ds por T es dQ reversible, sustituyo dQ por ds y para eso tengo que dividir el otro lado de la ecuación sobre T y sobre T, ¿sí? Y luego divido entre los moles y esta entropía se convierte en entropía específica. Aquí simplemente se eliminaron los moles y aquí este volumen total se convierte en volumen específico. Y tengo que el diferencial de entropía es igual a CB sobre T por diferencial de temperatura más presión sobre T por diferencial de volumen. Quizás esta ecuación la recuerden de algún otro curso. Ahorita van a ver que vamos a llegar a una ecuación que yo creo que ya conocían, yo creo que de físico-química. Si estoy resolviendo para un gas ideal, entonces presión sobre temperatura lo puedo reescribir como R sobre B, más fácil, ¿sí? Más fácil, ¿por qué? Porque voy a integrar para volumen, entonces esto me queda una integral de B sobre B, que ya sé que tiene una solución de logaritmo de los volúmenes, ¿sí? Y aquí también me queda un dt sobre t, que también tiene una solución de logaritmo de dos temperaturas. Y ds me queda como una diferencia de dos entropías. Recuerden, esta ecuación es válida solamente para gas ideal por la última parte, por la parte que incluye R, logaritmo de volumen, de la relación de volúmenes, ¿sí? Ahora, es posible que, y en este problema sucede, yo no tengo los volúmenes, tengo las temperaturas y las presiones, entonces, como estoy en gas ideal, volumen 2, es temperatura 2 sobre presión 2, y volumen 1 es temperatura 1 sobre presión 1,
combinándolas, pues me queda temperatura 2 por presión 1 entre temperatura 1 por presión 2. ¿Sí? Y esta ecuación es la que puedo utilizar para calcular cambios de entropía en un proceso reversible con gases ideales. Con gases ideales, eso sí, no se les olvide cuando piensen en esta ecuación. Si me decían que para este problema la capacidad calórica de volumen constante era igual a 3R, pues sustituyo ese 3R. Como se trata, y eso no lo hice el balance de segunda ley, de un proceso de entropía constante, pues S1 es igual a S12, la diferencia es igual a 0, entonces tengo que 3, bueno, y puedo eliminar las R porque ya tengo R de ambos lados, 3 por el primer logaritmo es igual al segundo logaritmo. ¿Qué tengo? Tengo la presión inicial, la presión final, creo que era 5 bares y 1 bar. Tengo la temperatura inicial y ya nomás voy a despejar la temperatura final. Entonces aquí está el despeje. La temperatura final nos da de 483.6 grados Kelvin. Bueno, pero recuerden que la pregunta no nomás era la temperatura, igual que en el inciso A, la pregunta también es la velocidad. Si quiero calcular la velocidad, pues necesito el cambio de entropía para ese gas ideal. Y el cambio de entropía para un gas ideal es Cp por dt. Yo no tengo Cp, tengo Cv, pero si estamos en gases ideales, si a Cv le sumo R, tendré Cp. Entonces, era 3R, pues me queda como 4R por delta T. Ya tengo las dos temperaturas. Aquí está el 4, aquí está la R y tengo la diferencia de entalpía, delta H. Entonces me voy a mi balance de energía y despejaré la velocidad a la salida. La velocidad a la salida es igual a delta H. Todo esto es conversión de unidades. El delta H que acabo de calcular es un delta H molar y para yo despejar la velocidad tengo que pasar de un delta H molar a un delta H másico. Entonces por eso divido entre la masa molar del gas y ya tendré joule por gramo. Esto que estoy encerrando entre corchetes es el delta H, pero en base masa. El resto son factores de conversión para poder reportar la velocidad en metros sobre segundos. Y ahí está la ecuación, bueno, la solución para un gas ideal. Aquí la ecuación importante es esta que dejamos por aquí, ¿sí? Esta ecuación para calcular cambios de entropía de un gas ideal. Esta ecuación, no, esta no es la importante porque aquí ya sustituye el 3R. La importante es esta de acá, donde todavía no sustituí el valor de Cb. Esta ecuación está en función de capacidad calorífica a volumen constante, pero el mismo procedimiento yo lo podría desarrollar para tener una ecuación similar en función de capacidad calorífica a presión constante, porque en otro tipo de problemas quizás lo que tenemos son CPs y no CVs. Dejen ir acá abajo. Le digo, ¿por qué este ejemplo fue importante? Porque nos permitió obtener este par de ecuaciones que les digo, yo creo que ustedes ya las conocían, para calcular cambios de entropía para procesos con gases ideales. La primera ecuación en función de capacidad calorífica volumen constante, la segunda ecuación en función de capacidad calorífica a presión constante. ¿Cómo se hubiera obtenido la segunda ecuación? Pues hubiera planteado mi balance no, este es lo que hicimos con CB. Aquí está abajo como lo hubiera hecho con CP, ¿sí? La ecuación que obtuve con CB, esta parte del logaritmo la hubiera separado en dos partes. Aprovecho las leyes de los logaritmos y entonces hubiera unido este par de logaritmos, ¿sí?
y hubiera quedado R más CB, y R más CB es CP, y así es como puedo convertir la ocasión de hace un momento en función de CP. ¿Sí? La única diferencia es que aquí me hubiera quedado este otro logaritmo, una relación de presiones y no una relación de ¿qué era? De volúmenes. ¿Sí? Entonces ahí está ese par de ecuaciones para calcular cambios de entropía para un gas ideal. Nomás eso sí, no se les olvide para gas ideal, porque a veces me he dado cuenta como que son las dos ecuaciones más populares para calcular cambios de entropía y tienden a utilizarlas en cualquier problema. Solo son válidas. Me regreso este par de ecuaciones para la expansión o compresión de un gas ideal. ¿Preguntas? Yo, profe, Sí, dime. ¿por qué cuando sacó la velocidad del gas ideal no puso el negativo en la diferencia de las entropías? Digo, de las, ese ¿Aquí? dio menos, ajá, sí. A ver, déjame ver ese detalle. Aquí a la hora de despejar, estoy despejando entalpía de salida menos entalpía de entrada. Y en nuestro balance de energía, deja ver cómo está, salida menos entrada. El balance de energía es entrada menos salida, por eso. Ah, ok, ¿Sí? gracias. En el balance es el negativo de lo que obtuve. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, hay que dar este ejemplo de cálculo de gas, de entalpías utilizando un gas ideal. Este problema estuvo muy sencillo porque fue una boquilla reversible. Vamos a empezar a ver ahora problemas, dispositivos reales que no son reversibles y entonces ver de qué forma nos puede ayudar la segunda ley. Dejen buscar el siguiente ejemplo. Ah, este es el siguiente ejemplo, va a tratar otro tema. Entropía y eficiencia. A ver, ¿de qué estoy hablando? Dejen hacer todo esto más pequeño. Ahora sí ya se ve. Me salió un momento de Meet o no. Sí, profe. Se quedó trabado y después se salió. Ah, ok. Bueno, ¿en qué me quedé? Solo En el estaba haciendo su... ejemplo de, No entendí otra vez, por favor. el ejemplo de entropía y eficiencia. Aquí.
Ay, no estoy compartiendo, ¿verdad? No. ¿Aquí o antes? Sí, fue en esa parte. Ok, entonces les decía que vamos a continuar. Que recordaran el primer ejemplo de este capítulo, que hicimos 4 cálculos, pero solo uno era un proceso posible, ¿sí? Si recuerdan, vimos esta tabla, hacíamos 4 experimentos, el A, B, C y D, pero llegábamos a la conclusión de que solamente la opción C era posible porque nos generaba un delta S positivo, los demás nos daban delta S negativo. Y sin hacer cálculos, les había dicho en ese momento que el trabajo máximo que en esa situación se podría hacer era de 887.4 kilojoules por kilo de vapor, y este proceso que podría ser real solo nos daba 694. El detalle es cómo llegamos a este 887, cómo llegamos a este 694 y cómo podemos calcular una eficiencia. Y ahora sí vamos a hacer los cálculos. Ya sabemos que este que nos da 3100 y este que nos da 894 y este que nos da más de 2000 no son posibles. Nos quedamos con el C, que es posible, pero el detalle es cómo puedo saber el trabajo máximo. Bien, este es el proceso. Entra un vapor, 30 bares, 550 grados centígrados, sale a un bar y hace la turbina un trabajo. Entonces, la pregunta es cuánta entropía es generada por kilogramo de vapor y cuál es el trabajo máximo que se puede obtener de una turbina con la misma entrada y salida. Es decir, la primera pregunta me va a contestar el punto 4588 y de ahí llego al menos 694 y la segunda pregunta me va a contestar el 887 negativo. ¿Sí? Pero ahora sí quiero ver cómo se hacen los cálculos. Lo primero tenemos que considerar que es una turbina irreversible, porque la turbina irreversible es la que me daría el máximo trabajo. La turbina irreversible no es la turbina C, es la que me dé el 887. ¿Sí? Eso es a lo que quiero llegar primero. Bueno, hago un balance de energía, es el mismo balance de energía que hicimos en esa clase. Hago un balance de entropía. El balance de entropía no lo habíamos hecho. Vamos a ver qué pasa con el balance de entropía. Es un proceso en estado estacionario, entonces no hay acumulación de entropía, eso es igual a 0. Una sola corriente de entrada, una sola corriente de salida. No hay flujos de calor, no estamos ni calentando ni enfriando el sistema, pero hay generación de entropía. Entonces 0 es igual a M por S, tanto de entrada como de salida, más la entropía generada. Como es estado estacionario, flujos máxicos de entrada y salida son iguales, entonces separo la generación de entropía entre M y es igual a delta S. Delta S voy y lo busco de tablas, eso no es ningún problema, tengo los datos necesarios y encuentro que delta S es de 4588. Vean. Y aquí está el primero de los números de la tabla que no sabíamos de dónde salieron. El 4588 es el cambio de entropía. Bueno, seguimos. Necesitamos ahora el balance de energía para calcular el trabajo máximo. El trabajo entre el flujo máximo es el cambio de entropía. ¿Sí? Y si voy a sustituir la presión, bueno, el detalle es que solo conocemos la presión de la corriente de salida, no sabemos la temperatura de salida que corresponde al trabajo máximo, entonces necesitamos una segunda propiedad antes de poder buscar la entalpía a la salida. ¿Sí? Y eso va a ser aplicando el concepto de proceso reversible. En un proceso reversible, entonces delta S es 0. En nuestro proceso real, delta S no fue 0. ¿Sí? Pero en el reversible, delta S es 0. Entonces, si tengo claro los datos de entrada y salida,
De ahí saco el 7.3768, como lo hicimos en el inciso A del problema anterior, pues este 7.37 también tiene que ser la entropía de la salida. Y de nuevo hacemos una interpolación. Esto es algo muy parecido a lo que hicimos en el primer ejemplo de la clase de hoy en el inciso A. Y me doy cuenta que esa turbina reversible, la temperatura de salida sería de 103.1 grados centígrados. Entonces, interpolando a 103.1 y a presión de un bar, busco la entropía, la entalpía a la salida. ¿Sí? El trabajo máximo, que es equivalente al trabajo reversible, se encuentra sustituyendo ese resultado en el balance de energía. El 2682 que salió de una turbina reversible menos el 3569, que ese es real porque tengo el par de datos, me da el 887. ¿Sí? ¿Por qué esto es el trabajo máximo? Porque este 887 sale de esto, de hacer delta S 0. Por eso es el máximo. ¿Sí? Cualquier proceso que te diga que gana más de 887, que gana 900, quiere decir que aquí hubo no una creación de entropía, sino una destrucción de entropía, lo cual ya sabemos por la segunda ley es un proceso imposible. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Que delta S sea 0. La máquina que lo hiciera sería la mejor. Ya también platicamos que esa máquina no existe y nada más es nuestra referencia. Entonces, esa máquina perfecta, esa máquina reversible, te daría a ganar 887. Tu máquina real en realidad solo está ganando 694. Quiere decir que por ahí hubo 193 kilojoules que se llaman trabajo perdido, que no tuvimos acceso a ello. ¿Por qué? Por la tecnología de nuestra turbina, por las pérdidas de nuestra turbina, por la fricción de nuestra turbina, por varios detalles que ya hemos estado platicando que nos alejan de los procesos reversibles, nada más pudimos obtener 694. Recuerden que esta plática no solamente se refiere a tecnología de punta, es decir, podríamos tener la mejor turbina que existe hoy en día y solamente ganar 694 y de ninguna forma podemos acercar al máximo teórico de 887. Y hasta ahí va el desarrollo tecnológico hoy en día. Pero no solamente es eso, también son muchos otros detalles que ninguna máquina real podría evitar. Un ejemplo, la fricción. ¿Sí? Entonces, todas las máquinas reales pierden algo cuando las comparamos con la mejor máquina teórica, que es la reversible. Pues con este par de números yo puedo hablar de eficiencias. ¿Sí? Es decir, si yo divido el trabajo obtenido por mi máquina real entre lo que la mejor máquina teórica hubiera obtenido, lo que tengo es una eficiencia. 694 entre 887 me da una fracción, aquí tengo el cálculo, una fracción .782, es decir, mi turbina tiene una eficiencia del 78%. ¿Sí? Y entonces es una forma muy interesante de comparar nuestras máquinas reales con ese cálculo teórico que significa el límite entre lo posible y lo imposible, que es la máquina reversible. ¿Sí? Posiblemente en algunos, si de veras está fuera la turbina, la mejor turbina disponible hoy en día, tecnológicamente hablando, quizás dentro de algunos años tengamos turbinas que para este mismo proceso nos generen eficiencias ya del 80% o del 85%. ¿Sí? O quizás nos toque trabajar con una turbina ya vieja, pasada de moda tecnológicamente hablando, o simplemente vieja, oxidada, sin reparaciones, sin mantenimiento,
y tengamos eficiencias del 50%. ¿Sí? Algo similar podríamos hacer con una bomba o un compresor. Recuerden que las turbinas son dispositivos que obtienen trabajo de un fluido, extraen energía a un fluido y esa energía te la llevas a otro lado para hacer algo útil, como mover una máquina o generar electricidad. ¿Sí? Eso hacen las turbinas. Entonces, por eso la turbina reversible es la que más genera. Entonces, por eso la división la hacemos, arriba siempre va a haber un número menor y abajo siempre va a haber un número mayor, y eso nos da una fracción. La turbina reversible, su ganancia va a ser valor absoluto siempre mayor que la ganancia de tu turbina real. En cambio, en un compresor reversible o una bomba reversible es la que menos gasta. Entonces, este número en el numerador siempre es menor que lo que gasta tu compresor o bomba real. Tu bomba real va a gastar más que la reversible teórica que calculaste en el papel. Y por eso aquí hacemos la división al revés, para tener al número menor el gasto reversible en el numerador y el número mayor el gasto real en el denominador, y el resultado sea una fracción. Recuerden que para un compresor o una bomba, el trabajo representa el trabajo mínimo. Para un compresor reversible o una bomba reversible, hablamos del trabajo mínimo. Vale, ¿preguntas? Profe, Sí. en la mayoría de los casos, cuando se trate de proceso reversible, ¿la entropía será constante o solo en estas condiciones que nos dice el problema? En la mayoría de los casos, no, en la mayoría de los casos, casos reales, la entropía tiene que ser diferente de cero. Siempre va a haber una generación de entropía, ¿sí? Aquí, este cero que vimos por aquí es porque hice la consideración de que de que existe una turbina reversible, ¿sí? Esa es mi turbina ideal, la que se queda en el papel, pero la turbina real, pues no, nunca va a ser cero. ¿A eso te refieres? Sí, cuando es un proceso reversible, como en este caso de la turbina, sí vamos a esperar como una entropía constante. Sí, ahí sí. Ah, Sí, ok. ahorita el ejemplo que sigue va a ser un gas ideal, la compresión de un gas ideal, pero que no es un proceso reversible, pero para poder contestar vamos a tener que utilizar su equivalente reversible. Bueno, a eso es a lo que vamos. Eso es, yo creo, el detalle más importante de este curso, el poder comparar no de este curso, perdón, de esta unidad, el poder comparar nuestros procesos reales con el reversible y poder sacar información importante del proceso reversible. Y creo que el primer ejemplo que realmente nos va a mostrar eso es el ejemplo que sigue, el 4.7. Compresión de un gas ideal. Oigan, díganme una cosa, hoy están viendo lo que estoy presentando, los PDFs, ¿los ven más pequeños que otros días? Hoy se ven igual. Creo que se ve un poquito más pequeño. Sí, es lo que estoy notando también, porque también tuve que cambiar de computadora y sí estoy teniendo algo de problemas con eso. Bueno, a ver, aquí tengo un compresor y va a comprimir un gas que por ahora lo vamos a considerar ideal. ¿Y por qué digo por ahora? Porque ya en su momento podríamos resolver el mismo problema, pero con un gas real. Es amoníaco. Aunque es amoníaco, lo vamos a considerar como gas ideal. Entra un compresor adiabático que funciona en estado estacionario a 0.2 bar y 300 grados Kelvin. El fluido sale
se comprime, aumenta su presión y sale a un bar. El compresor es real, el compresor existe, funciona y alguien ya hizo la, este, las pruebas de eficiencia y determinó que es un compresor que funciona con una eficiencia del 75%. Bueno, aquí funciona esto. La eficiencia es del 0.75. Para cálculos tenemos que utilizar la fracción, no el porcentaje. El compresor consume trabajo para poder funcionar. Y las preguntas que nos hacen es la temperatura del gas a la salida y el trabajo requerido por mol de gas comprimido, por mol de amoníaco comprimido, ¿sí? Son las preguntas clásicas, pero conocemos la eficiencia de este compresor. De nuevo, datos de entrada son los más fáciles de obtener. Yo sé cuál es mi corriente de entrada, presión y temperatura. Generalmente la salida no puede ser el par de números que yo quiera. Yo puedo fijar la presión, no puedo fijar la temperatura, pero una de las dos va a tener que depender de la que yo pueda fijar. Me interesa que la presión a la salida sea de un bar y que salga la temperatura que tenga que salir. Entonces, eso es parte de los cálculos que voy a hacer. El sistema es el compresor, el balance de energía ya no lo hacemos con todo el detalle. Es la potencia entre delta H. ¿Sí? Como se trata de un gas ideal, entonces, para hacer los cálculos de cambio de entalpía, yo no tengo tablas del amoníaco, voy a calcular Cp por dt. Lo que sí tengo son tablas del polinomio para Cp, para el amoníaco. Entonces tengo la A, la B, la C, la D y la E del amoníaco, ¿sí? Del libro que ustedes prefieran. Entonces, para tener delta H, pues yo voy a integrar, voy a resolver la integral Cp por dt. Voy a integrar de temperatura de entrada a temperatura de salida. Y se acabó. El detalle es que no se acaba porque conozco la temperatura de entrada, pero no conozco la temperatura de salida. Que no puedo marcar. Bueno. Pero puedo resaltar. Sí. No tampoco. Bien, no conozco la temperatura de salida, ¿sí? Entonces no puedo continuar con la integral. Yo necesito una temperatura de salida para poder integrar. Y cuando integro, tendré el delta H. Y cuando tenga el delta H, podré despejar la entalpía a la salida. La entalpía, podré despejar el trabajo, ¿sí? El trabajo es una de las preguntas. Pero en realidad, pues, entonces me hacen dos preguntas. Me hacen el trabajo, esta potencia de trabajo y esta temperatura de salida. Pero no puedo avanzar. ¿Qué hacemos? ¿Ven? ¿Ven el problema real? ¿Qué hacemos? ¿Alguien de ustedes se les ocurre algo? Aquí está la solución muy sencilla. Resuelves una integral, el resultado de la integral te lo llevas aquí arriba, despejas la W y se acabó tu problema. Pero no tengo temperatura de salida. Aquí es donde quiero que se den cuenta de qué me sirve la segunda ley. Por ejemplo, en este problema, ¿de qué me sirve saber este 75% de eficiencia? A ver, alguien que me platique cuál sería el camino. Nadie.
Fíjense. Vamos a hacer un balance de entropía. A ver si eso. Si hago un balance de entropía, es estado estacionario. Hay una corriente de entrada, sí. Hay una corriente de salida, sí. Hay flujos de calor, no. Y como es un proceso real, se genera entropía, sí. Como como estamos en estado estacionario, los flujos de entrada y de salida son iguales. Entonces, n punto. La corriente de entrada tiene su entropía, la corriente de salida tiene su entropía y el proceso genera entropía. Tengo temperatura y presión de entrada, podría conocer S de entrada. Pero aquí no tengo temperatura y solo presión, no puedo conocer S de salida. Y la entropía generada no la conocemos, ¿qué hacemos? Entonces, pues tampoco me podría ayudar este balance de entropía, ¿sí? La respuesta es, de nuevo, tengo que recurrir a un dispositivo reversible. De nuevo, pensar en un compresor reversible hipotético con la misma entrada y con la misma salida, ¿sí? ¿De qué se trata? Vean. Si considero que mi compresor es reversible, que no es el compresor que realmente tengo, entonces la generación de entropía es cero. Si la generación de entropía es cero, la entropía de la entrada es igual a la entropía hasta la salida. La entropía de la entrada la conozco, porque tengo presión y temperatura. Como la conozco, pues ya conozco la entropía de la salida. La entropía de la salida ya la conozco. ¿Qué más conozco de la salida? La presión. Entonces tendría presión y entropía de la salida. Con ese par de datos ya voy a tener una temperatura a la salida. Esa temperatura a la salida me la llevo aquí. Resuelvo la integral porque ya voy a poder resolver la integral y voy a tener un delta H. Pero recuerden que es un delta H de un proceso reversible hipotético. Y aquí va a ser también una entropía de un proceso reversible hipotético. Bueno, pero ya tengo algo. Este delta H de un proceso reversible hipotético me lo llevo acá arriba. Y ya voy a poder despejar un trabajo consumido, pero de un proceso reversible hipotético, ¿sí? Y aquí es donde entra la eficiencia. El trabajo real es el 75% del reversible hipotético y se acaba el problema. ¿Vieron la ruta? A ver, háganme preguntas de eso, porque esto sí es muy, muy importante. Antes de ver los cálculos, porque a veces nos enredamos con los cálculos, quiero que no haya dudas en el camino, ¿sí? Este es el camino que nos plantea la primera ley y me encuentro con un tope. No puedo continuar. Me planteo segunda ley. No puedo continuar porque no tengo entropía generada. Pero si hago una suposición de compresor reversible, esto es cero y todo lo que les acabo de platicar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿A poco ninguna? Sí, pero, o sea, estoy pensando cómo puedo plantearla para que me quede claro, pues. Bueno, también comprendo que ahorita no sepan exactamente qué preguntar. Por favor, este problema, aunque ahorita lo platique la solución, después ustedes revísenlo paso a paso. Es muy importante este tipo de problemas. Miren, vamos a los números de todo lo que acabo de platicar. Voy a suponer que mi compresor de repente es un compresor reversible, ¿sí? Entonces, si es reversible, la entropía generada es cero y entonces N por delta S es cero. Por lo tanto, S de la entrada es igual a S de la salida. Incluso aquí le pongo la etiqueta reversible para acordarnos que esto es cierto para la máquina reversible, que no es mi máquina, que es otra. Bien.
Profesor, Sí, dime. esa es la razón por la que ya no toma en cuenta tampoco los moles. ¿Por qué cero? Sí, ahorita sí, me lo facilita y pues como los moles no es cero, a fuerzas el paréntesis tiene que ser cero y puedo eliminar los moles. ¿Sí? Ok, gracias. Ah, otro detalle, les decía, como tengo presión y temperatura, pues encuentro entropía. Eso lo platiqué como si tuviera tablas, pero no tengo tablas. ¿Sí? El amoníaco lo voy a tratar como un gas ideal. Entonces, pero bueno, si lo voy a tratar como un gas ideal, entonces su entropía solo depende de la temperatura. ¿Sí? Y yo tengo que calcular el CB del amoníaco. Entonces voy a tablas, busco la A, la B, la C, la D y la E del amoníaco. Sustituyo aquí, integro y R de B sobre B integro. Vamos acá con más detalle. ¿Sí? Mi capacidad calorífica, polinomio para el amoníaco, lo sustituyo aquí. Aquí está. Sobre T, dt, dt, más R sobre B de B. Resuelvo la integral A menos R sobre T de T, A menos R logaritmo de T sobre T. B sobre T, BT sobre T es B. B por DT, B delta T. C sobre CT al cuadrado sobre T es CT. CT por DT, C sobre 2, temperaturas al cuadrado. Bueno, luego temperaturas al cubo y luego temperaturas a la cuarta. R de B sobre B es R logaritmo de los volúmenes. Pero no tengo volúmenes. Entonces, como no tengo volúmenes, pero es gas ideal, cada volumen lo sustituyo por RB, RT sobre P. RT sobre T a la salida, RT sobre T a la entrada. El resto está igual. Está muy aparatosa la ecuación, pero de esta ecuación, las A, la B, la C y la D y la E salen de tablas. La temperatura de entrada es un dato. La R es una constante. La temperatura de entrada es dato. La presión de entrada es un dato. La presión de salida es un dato. La única variable es la temperatura a la salida de ese compresor reversible. Y aquí está la cuarta, aquí está el cubo. Pues sí va a ser mucho trabajo matemático, pero por prueba y error podemos despejar la temperatura y llegamos a que la temperatura de salida de esa máquina reversible es 428.7 grados Kelvin. ¿Sí? Aquí están los datos de A, B, C, D y E que salen de una tabla. No me importa de qué libro, eso ya es lo de menos. Cualquier libro te debería de dar el resultado correcto. ¿Sí? ¿Cómo se resolvió? Pues por prueba y error. Hay calculadoras, hay programas que te lo hacen fácilmente, nada más tecleando la ecuación y pedir que despeje la temperatura de salida. O te puedes rápidamente también armar un proceso de prueba y error en una tabla de Excel. ¿Sí? Pero llegas a este 428. Por favor, luego verifiquen que de veras les da el 428. Pero esta no es la temperatura de salida de la máquina real, sino de la reversible. ¿Qué voy a hacer con ese dato? Ese 428 me lo llevo al cálculo de delta H. Ahora, el cálculo de delta H volví a incluir CP. Entonces, tengo que volver a integrar el polinomio. ¿Sí? Pero conozco A, B, C, D, E, conozco la temperatura inicial, conozco la temperatura final, todo es directo, delta H es 4.839 joules sobre mol. La potencia entre el flujo molar es 4.839 joules sobre mol, pero si se fijan, le sigo poniendo la etiqueta de potencia reversible,
temperatura de salida de la máquina reversible. Todos estos cálculos son válidos para esa máquina teórica que no existe más que en el papel, pero es la máquina, es el compresor reversible que gasta menos. ¿Qué voy a hacer con este 4839? Pues ahí está. Muy fácil aplicar la eficiencia. El problema me dice que la eficiencia de este compresor es del 75%. Entonces, 0.75 entre 4.839. No, más bien 4.839 entre 0.75 me va a dar la potencia entre flujo molar, que son Joule sobre mol. ¿Sí? Y se acabó el problema. Bueno, no. Tenemos la primera respuesta, el trabajo real. Pero quiero también la temperatura real. Acuérdense que ¿cuál era la temperatura real? Digo, la temperatura de la máquina reversible, 428. Yo quiero este dato real. Entonces, este 6.452, que ya es la potencia, la energía por mol de amoníaco real, lo regreso al balance de energía. Entonces, vuelvo a resolver el balance de energía, pero con la potencia real. Bueno, potencia por interflujo molar. La A, la B, la C, la D, la E es la misma. La temperatura de entrada es el dato. Y ahora despejo la temperatura de salida, pero ya le puse una etiqueta de que es el valor real. ¿Sí? Y fíjense, 468. La temperatura real es mayor que la del reversible porque las máquinas reales, los compresores reales gastan más energía, entonces por eso se calienta más el gas. ¿Sí? Fíjense también que este 6.452 pues es mucho mayor que el 4.839 de la mejor máquina que podríamos plantear teóricamente. ¿Sí? Nuestra máquina real gasta mucho más. Al gastar mucho más hace que nuestro gas se caliente más. Llega a los 468. No es posible que se quede en los 420 y tantos grados Kelvin. ¿Sí? Y con eso resolvemos el problema. La respuesta es el 6.452 y el 468. Pero vean cómo tuvimos que sacarle la vuelta utilizando la segunda ley. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué se considera como gas ideal como hipotético o por qué? No. El problema siempre consideró al gas como gas ideal porque no, ¿cómo se podría decir? Porque ahorita no nos queremos meter en los problemas de gas real, ¿sí? Nuestro problema, por alguna razón, consideramos que resolverlo como gas ideal es suficiente y se acabó, ¿sí? Pero en otras palabras es que ahorita no nos queremos meter en los problemas de corregir el error por considerarlo ideal, ¿sí? Ya lo haremos más adelante. Ahorita lo importante era distinguir entre el proceso real y el reversible y ver cómo el reversible te ayuda, ¿sí? Pero todo el problema fue gas ideal, ¿sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, revisen muy bien este procedimiento, porque es un procedimiento que va a aparecer en muchos problemas en este capítulo, aunque sigamos con gases ideales, pero en capítulos posteriores, ya que dejemos los gases ideales y tengamos problemas con gases reales, este detalle de apoyarnos en el proceso reversible será ya cosa de todos los días. Bueno, siguiente ejemplo. Ese fue el ejemplo 7. Les repito, todos estos ejemplos no los alcancé a subir a Classroom. Lo haré terminando esta clase. Vamos al ejemplo 4.8. El ejemplo 4.8 es muy interesante en el sentido de que no se trata de un gas,
ni siquiera de un fluido, se trata del enfriamiento de un sólido. Y aquí nos vamos a encontrar con situaciones interesantes cuando hablamos de sólidos. Aparte de que el balance nos va a llegar, el tipo de problema que nos plantean nos va a llevar a un problema en estado no estacionario. Pero antes de eso, quiero hacer una aclaración. Fíjense, esto que corté y pegué aquí en la diapositiva sale del Cengel. El Cengel, en el capítulo, ¿esto qué será? El capítulo 3, 4, 5, 6, yo creo que en el capítulo 7, explica lo que es un proceso internamente reversible y lo que es un proceso externamente reversible. Nosotros, hasta el problema anterior, he hablado de procesos reversibles o irreversibles. Pero un proceso reversible lo puedes dividir en procesos. Un proceso reversible tiene que ser internamente reversible y externamente reversible. Pero podemos dividirlos y hablar de procesos que son internamente reversibles, pero no externamente reversibles, o viceversa. Procesos que son externamente reversibles, pero no son internamente reversibles. A ver, esto parece un trabalenguas, pero ¿qué sucede? Tienes tu sistema y tienes los alrededores. Si los alrededores no hay irreversibilidades, ninguna irreversibilidad fuera del sistema, decimos que el problema es, o el proceso es, externamente reversible. Y si también no hay irreversibilidades dentro del sistema, decimos que es internamente reversible. Y si suceden las dos cosas, que no hay irreversibilidades dentro, pero tampoco fuera, entonces decimos que es totalmente reversible. ¿Sí? A ver si ya me funciona esto. Ya. Decimos que es totalmente reversible. ¿Sí? Pero hay problemas en los que podemos decir que es reversible en el interior, pero no fuera, y entonces es internamente reversible. O otros que decimos que es reversible en el exterior, pero no en el interior, y entonces cabe el decir que es externamente reversible. Ejemplos. Miren, si yo tengo un proceso, mi sistema en el interior está a 20 grados y el exterior está a 20 grados, y aún así hay pequeñas transferencias de calor infinitesimales, digo que es totalmente reversible. Ahora, si mi sistema está bien aislado a 20 grados y la frontera está a 20 grados, pero el exterior está a 30 grados, entonces, pero bien aislado, ¿sí? O sea, bien aislado quiere decir que no le afecta las condiciones del exterior, entonces digo que es internamente reversible, aunque no puedo decir que es externamente reversible, porque de 20 a 30 grados, 10 grados es una diferencia importante. Entonces, este ejemplo sería internamente reversible, ¿sí? Pero recuerden, no le debe de afectar el que afuera está a 30 grados. Bueno, esto va a aparecer ahorita, ese detalle va a aparecer ahorita en la solución de este problema. ¿De qué se trata el problema? Tenemos una escultura. Una escultura que tiene un peso de 2 libras y está hecho de un material con una capacidad calorífica de 0.5 BTU sobre libra grado Rankine. Esta escultura se tiene que calentar en un horno a 250 grados Fahrenheit y a presión atmosférica. Ya que se curó la escultura, se remueve del horno y se coloca en una mesa para dejar que se enfríe a temperatura ambiente, y el ambiente está a 70 grados Fahrenheit. El cuarto donde colocamos la escultura la habitación es una habitación grande, lo suficientemente grande para que la escultura caliente no tenga efecto sobre la temperatura de la habitación. Aunque coloca en una mesa una escultura caliente, eso no va a hacer que la temperatura del medio ambiente cambie. La temperatura de la habitación siempre será 70 grados Fahrenheit.
Bueno, pues ¿qué va a suceder? Yo dejo la escultura y la escultura se va a empezar a enfriar y va a pasar de 250 hasta que alcanza la temperatura del medio ambiente y alcanza el equilibrio térmico de 70 grados Fahrenheit. Entonces, es un problema muy simple enfriar un cuerpo sólido. Bueno, pues de ese problema, de ese proceso en el que tú no tienes que hacer nada más que dejar la escultura y dejar que se enfríe, vamos a hacer 3 cálculos. Cantidad de calor removido, cambio de entropía en la escultura y cambio de entropía del universo. La escultura se va a enfriar, entonces va a haber calor que se elimina de la escultura, se va a disipar en la habitación, no le afecta a la habitación seguirá a 70 grados, pero hay una cantidad de calor disipado. ¿Cuánto? Eso va a provocar que la entropía de la escultura cambie y que la entropía del universo también cambie, a pesar de que la temperatura de la habitación, que es básicamente el universo, no se modifica. ¿De acuerdo? Parece un problema muy sencillo. Es el problema del enfriamiento de un cuerpo, del enfriamiento de un sólido. El sistema es la escultura, ¿sí? El proceso inicia cuando tú colocas la escultura en la mesa y termina cuando la escultura alcanza el equilibrio térmico, es decir, los 70 grados Fahrenheit. Vamos a hacer una suposición. La superficie del objeto alcanzará la temperatura ambiente antes que el interior. Eso es lógico, ¿no? Ustedes piensen en que colocan un pan en el horno, y lo sacan del horno, lo dejan en la cocina. Va a haber un momento en el que el exterior del pan ya está frío, pero si partes el pan, seguramente en el centro sigue caliente. Eso es lo que, la forma en que los cuerpos reales se enfrían. ¿Sí? Sin embargo, en este problema, para que la solución sea más simple, vamos a simplificar el proceso modelando el objeto como si tuviera una temperatura uniforme. Es decir, si en vez de una escultura tuviera un pan, cuando yo siento que el exterior del pan está frío, está a temperatura ambiente, el interior también está frío a temperatura ambiente. Se va a enfriar uniformemente. Es una suposición. Quizás todos nosotros, por experiencia con un simple pan, sabemos que no es cierto, que primero se enfría el exterior y luego el interior. Pero para resolver este problema vamos a tener que hacer esa suposición, que el enfriamiento es uniforme. Si se enfría el exterior, se está enfriando al mismo ritmo el interior. Aquí la pregunta ¿es necesaria esa suposición para resolver el problema? Y ahorita vamos a responder. Vamos a hacer la suposición. No hay información sobre la duración del proceso, por lo tanto vamos a utilizar un balance de entropía, un balance de segunda ley que no depende del tiempo. Es decir, ¿hay un cambio de entropía? Sí. MS2 menos MS1 existe y es generado, no hay flujos de entrada ni salida, es una escultura, es un sistema cerrado, pero la escultura sí se está enfriando, entonces hay un flujo de calor y sí está generando entropía, ¿sí? El lado izquierdo de la ecuación es el término de acumulación. No lo estoy relacionando con el tiempo porque no tengo datos del tiempo, pero sí hay un cambio en el término de acumulación. El término de calor puede ser calculado haciendo un balance de energía, ¿sí? Sin embargo, debemos de reconocer que la temperatura del sistema va a estar cambiando a lo largo del proceso. Entonces, delta S es igual a la integral de Q sobre T más la entropía generada. La integral, esta integral, refleja que cada adición de energía por calor se hace a una temperatura diferente. Y todos esos incrementos deben de ser sumados. Es decir,
Al principio, cuando la escultura está muy caliente, el flujo de calor es mayor que cuando la escultura ya casi está a 70 grados. Al final, los flujos de calor son pequeños porque la temperatura ya se está acercando a los 70 grados. Entonces, no es un dq sobre t, es una integral de una función dq sobre t, lo que me resuelve este problema. Ahora, la generación de entropía. Sabemos que la generación de entropía es cero en procesos reversibles y este claramente no es un proceso reversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un cuerpo muy caliente rodeado de un ambiente frío. ¿Sí? La diferencia de temperaturas al inicio es de 180 grados Fahrenheit. ¿Sí? Hay 180 grados de diferencia entre la escultura y la temperatura ambiente. ¿Sí? La idea crucial es que la entropía generada representa la entropía generada dentro de los límites del sistema. La característica irreversible del proceso es la transferencia de calor que ocurre en los límites del sistema. El sistema es un objeto sólido que está siendo modelado a temperatura constante y por lo tanto no hay ningún proceso particular que ocurra dentro del sistema que genere entropía adicional. Estos tres puntos son la clave para poder resolver el problema y lo que nos va a conectar con el concepto de hace un momento de procesos internamente reversibles o externamente reversibles. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que se trata de un proceso internamente reversible, que la entropía generada es cero. ¿Sí? Es una simplificación. Después veremos si la simplificación de veras fue adecuada para este problema. Si hacemos caso a esos tres puntos y aceptamos esta simplificación, entonces delta S es nomás el resultado de la integral. ¿Cómo voy a resolver esa integral? Me tengo que regresar un poco y hacer primero un balance de energía. Voy a hacer un balance de energía para la escultura. La escultura, los cambios de energía cinética y energía potencial son despreciables. La escultura cambia su energía interna, sí cambia, se enfría, entonces delta U existe. ¿Entra masa a la escultura? No. ¿Sale masa de la escultura? No. ¿Se hace trabajo mecánica a la escultura? No. ¿Hay un trabajo de expansión y compresión de la escultura? No sabemos. Ahorita lo vamos a analizar. Ahorita lo platicamos. Por lo pronto lo dejamos. ¿Hay un flujo de calor? Sí, sí hay un flujo de calor. La escultura se va a enfriar. No sabemos si el volumen del objeto cambia significativamente al cambiar la temperatura. Hay materiales, hay sólidos que se expanden y hay sólidos que se comprimen con los cambios de temperatura. Y no sé de qué tipo de material es esta escultura. Lo tengo que considerar. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que el objeto y la habitación están en una presión ambiente constante, por lo tanto, puedo fácilmente integrar presión por delta B. Y entonces mi balance de energía, que era delta U, Q más trabajo de expansión compresión, despejo Q y Q es delta U más P delta B. Pero si se fijan, esta es la definición de entalpía. Entonces, buscando entalpías de ese material sólido, yo podré absorber este detalle del cambio de trabajo. Digo, del trabajo de expansión y compresión. Y entonces, el calor es básicamente un delta H. ¿Sí? Y para el delta H yo necesito un CP. Y para conocer un CP yo necesito saber de qué material se trata. Bueno, el detalle es que sin saber el nombre del material, me dan como dato el CP de ese material, 0.5 BTU sobre libra grado Rankine. Yo sé que la escultura es de 2 libras, yo sé que se enfría de 250 a 70 grados, y entonces, así de fácil, obtuve el flujo de calor. ¿Sí? Pero haciendo la
suposición que es un proceso internamente reversible. Ahorita regresamos a eso. Ahora voy a calcular el cambio de entropía en la escultura. Puesto que T no es constante, necesito una relación entre el calor y la temperatura. ¿Sí? Calor, ya vimos, balance de energía es igual a delta H. Y delta H es mCp por del T. Y entropía es la integral mCp sobre T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver la integral dt sobre T. Y eso me da, como la Cp es constante, me da mCp por logaritmo de las temperaturas. ¿Sí? Tengo la masa de la escultura, tengo el Cp de la escultura y ya tengo las temperaturas iniciales y finales. Y entonces el cambio de entropía de la escultura es menos 0.293. Negativo, muy bien, no importa. ¿Por qué? Porque solamente es el sistema. Recuerden que lo que no puede ser negativo es el cambio de entropía del universo. Este es el sistema. Y es lógico que sea negativo porque la escultura se está enfriando. Entonces, el numerador es un número menor que el denominador y en logaritmo siempre me va a dar negativo. Pero eso no es problema. Vamos a hacer el balance de entropía de la habitación. La habitación que siempre se va a mantener a temperatura constante, temperatura de la habitación 70 grados Fahrenheit, va a recibir una cantidad de calor, ¿cuál? La que calculé por acá arriba, los 180 BTUs, que son pérdida para el sistema, pero son ganancia para la habitación. ¿Sí? Cuando analizamos la escultura, reconocimos que la transferencia de calor era irreversible, pero debido a que la escultura no es parte del sistema, la transferencia de calor se produce en los límites del sistema. Entonces, de nuevo, asumimos que no se genera entropía dentro de los límites del sistema y la entropía generada, de nuevo, la vamos a suponer como cero. Entonces, la habitación recibe 180 BTUs. La habitación se mantiene a 70 grados Fahrenheit, pero recuerden que grados Fahrenheit no es una temperatura, no es una escala de temperatura absoluta. Entonces tengo que sumarle 459.67 para convertir esos grados Fahrenheit en grados Rankine. ¿Sí? Esto es muy importante. Que no se nos olvide, es como si tuviera grados centígrados, los tendría que haber pasado a grados Kelvin. Pero aquí este problema está en sistema inglés y pues lo tengo que hacer en grados Rankine. Entonces, el cambio de entropía del sistema, de los alrededores, fue de 0.340 positivo. Aquí el detalle interesante es que este 0.34 positivo es en valor absoluto mayor al 0.293 negativo. Eso nos va a asegurar que el cambio de entropía del universo sea positivo y que el proceso sea posible. ¿Sí? Y aquí está la suma. Al 0.34 positivo le resto el 0.93 del cambio de entropía de la escultura y tengo el cambio de entropía de los alrededores. No, del universo, perdón. El de los alrededores fue este de arriba y este es el universo. Un número positivo lo que nos dice que este proceso es espontáneo. Y es algo del cual no teníamos duda. Yo pongo un cuerpo caliente en un ambiente frío, el cuerpo caliente se va a enfriar. Eso es totalmente espontáneo. Pues aquí está el número que nos respalda ese proceso espontáneo. Aquí los números que no tenemos es si estas suposiciones se alejan de la realidad, si en realidad estos números son diferentes por haber hecho la suposición de generación de entropía cero. La respuesta, la explicación que está aquí y está en las primeras diapositivas es que es muy pequeño el efecto de haber hecho esta entropía generada igual a cero. ¿Sí? Bueno, ayuda de que es un proceso que se va enfriando lentamente.
que la habitación no se ve afectada por la transferencia de calor, que la habitación y la cantidad de aire en la habitación es tan grande que no le afecta la presencia de la escultura, que el proceso de transferencia básicamente se da alrededor de la temperatura. Miren, ¿cómo yo podría demostrar que estas suposiciones son estrictamente incorrectas? Yo me acerco a la escultura, acerco la mano y siento que podría llamarle una radiación, ¿sí? Esa es prueba de que estas suposiciones son equivocadas, pero la habitación, las suposiciones que estamos haciendo es tan grande y la cantidad de aire que lo rodea también es tan grande que no se ve afectada por la presencia de esa escultura. Por lo tanto, los cálculos que hicimos son más o menos correctos, ¿sí? Si tuviéramos información para corregir esos cálculos, les aseguro que las diferencias serían muy pequeñas. Yo sé que eso no es cierto. Yo me acerco a la escultura y a pocos centímetros de la escultura yo siento que hay una transferencia de calor importante, ¿sí? Quizás ya cuando se está acercando a los 90, 80, 70 grados, ya no siento esa transferencia de calor y diga, bueno, ya es despreciable, pero al principio les aseguro que todo esto que estamos suponiendo, pues estrictamente no es cierto. Pero aléjate, ¿qué será? 30, yo creo que 30, 40, 50, un metro de la escultura, y la presencia de la escultura ya no afecta a las condiciones de la habitación, ya no sientes que está la escultura, y entonces es cuando todas estas suposiciones dicen, bueno, no son tan malas, y me permite hacer un cálculo que de otra forma no podría hacerlo porque no tengo información para hacerlo, ¿sí? No tenemos, como les digo, forma de ahorita de demostrar que estos números, cuánto cambian estos números respecto a si no hubiera hecho yo las simplificaciones, pero serían despreciables. Y además, los resultados confirman lo que sí está sucediendo, que el enfriamiento de un cuerpo caliente en una habitación fría es un proceso espontáneo, ¿sí? Lean con más detalle esta parte del Sengel, donde nos explica lo que quiere decir un proceso externamente reversible y uno internamente reversible, y van a ver cómo lo aplican muchas veces en la solución de sus problemas. ¿Por qué esto lo estamos discutiendo con un problema con sólidos? Porque, por ejemplo, no hay flujos de entradas ni salidas, no es un sistema abierto. Quizás en un sistema abierto no hubiéramos podido haber hecho eso, ¿sí? Con un sólido que no afecta de manera importante las condiciones del exterior es cuando lo pudimos hacer. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una. Sí, dime. Si la entropía del universo hubiera sido negativo, entonces, en ese caso, nuestro proceso, que supuestamente lo ponemos reversible, no hubiera, pues, no sirvió de nada. Mira, aquí son dos cosas. Primero, la experiencia o el sentido común, podríamos decir, si tú sacas un pan caliente del horno, ¿se va a enfriar, sí o no? Sí. Sí. No tengo ninguna duda, ¿verdad? Si yo saco una escultura de un horno y la pongo en una habitación fría, ¿se va a enfriar, sí o no? Sí. No tengo ninguna duda. Podría decir, muchos años de experiencia tenemos todos nosotros con ese tipo de experimentos de sacar algo caliente, de colocar algo caliente en una zona fría y que el cuerpo caliente se enfríe. Eso siempre ha sucedido y la experiencia nunca nos ha fallado. Si yo tengo ese problema, planteo ese problema y empiezo a hacer cálculos y mis cálculos al final me dicen que esto es un número negativo, ¿quién cree que está mal? ¿Los cálculos o nuestra experiencia? ¿Nuestra experiencia? No, porque No, los cálculos. los cálculos, nuestra experiencia
¿no? El cuerpo, sepas hacer o no sepas hacer los cálculos, el cuerpo se va a enfriar, ¿sí? Entonces, algo está mal en nuestros cálculos, alguna suposición hicimos mal, ¿sí? Porque este problema es muy simple, y podemos adivinar qué iba a suceder y podemos adivinar el resultado final sin ninguna duda. Entonces, si te hubiera salido un resultado negativo, es replantear nuestros cálculos, es replantear las suposiciones, ¿sí? Es cierto que estamos estudiando esto para resolver problemas de los cuales no sé, no tengo ni idea de cuál puede ser el resultado, en los cuales no tenemos experiencia, como lo planteé con algunos ejemplos la clase anterior. Pero en este problema del enfriamiento de un cuerpo caliente no tengo dudas de lo que va a suceder, y entonces si hubiera sucedido lo que tú dices, el detalle es replantear tus cálculos, porque lo que sucede, ahí está. Y eso, de eso no hay duda. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, está bien. Gracias, profe. Okay. Incluso si es un proceso en el cual no sabemos qué esperar, pero al final el experimento nos muestra algo, pues ese algo está sucediendo y no hay duda de que, quizás hay dudas de por qué sucedió, pero no hay dudas de que sucedió. Entonces unos cálculos bien hechos tienen que reflejar lo que sucedió, y si nuestros cálculos no empatan con lo que sucedió, entonces yo creo que tenemos que replantear nuestra teoría, ¿sí? Pero bueno, en termodinámica ya hay muy pocas dudas de qué va a suceder o qué no va a suceder, y entonces simplemente es aprender a hacer bien los cálculos y aprender a hacer suposiciones adecuadas. Es más, este curso se podría reducir a eso, un curso en el que vamos a aprender a hacer las suposiciones adecuadas para resolver problemas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Dejen ver si no hay preguntas. Próxima clase. Seguimos con un problema de un estado no estacionario, pero sistema abierto. Y luego entraremos al tema de máquinas térmicas, máquinas de Carnot. Posiblemente la próxima clase ya estemos por terminar el capítulo 4. Si no, todavía parte del viernes se lo dedicaremos. Recordarles examen el lunes 26, que es en 15 días. ¿Qué más? No hay tarea, no se lleva una tarea, les digo, no pude preparar como hubiera querido estas clases, por los problemas que tuve con internet. Espero que ya se vayan resolviendo. Espero ya el miércoles poder dar la clase desde mi casa, y si no, seguiré aquí en CUSEI. Pero ya ahorita voy a actualizar el Classroom, voy a subir todos estos ejemplos que platicamos el día de hoy, y voy también a revisar correos electrónicos por si tenía algunos asuntos pendientes con ustedes de cosas que me hayan preguntado. El miércoles revisamos entonces la tarea 4.2, y ya el miércoles ahora sí ya les dejo la tarea 4.3. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, pues si no hay preguntas, dejar de grabar.